Bien, jóvenes, me da mucho gusto estar con ustedes. Soy el profesor Catalino Escobar. Hoy, 25 de septiembre del 2020, vamos a ver historia con un grupo de secundaria segundo A. Vamos a ver esta presentación que tiene que ver con la clase anterior, ¿no? Tiene que ver con la clase anterior. A ver, ¿alguien me puede decir que vimos la clase anterior? Se me olvidó. Las fuentes primarias y secundarias. Entonces vimos fuentes. Esa es la de ahorita, ¿no? La de esta semana. Sí, fue La la anterior semana. vimos esto. Así es, la clase anterior vimos fuentes para la historia y esta es una continuación también de esa clase. Les pedí una actividad también que tenía que ver con preguntas y con algunos dibujos sobre fuente primaria y secundaria vistos en su casa. Por ejemplo, yo ahorita les voy a mostrar una fuente que conseguí. Es una fuente, aquí está, es un librito que yo, bueno, es un cuaderno. Es un cuaderno que yo estaba escribiendo cuando estaba en la secundaria, allá por 1998, en el siglo pasado. María Elena, ¿me escuchas? María Elena. Buenos días, María Elena, ¿me escuchas? Creo que no me escucha María Elena, bueno, pero va a estar viendo las diapositivas. Como les decía, miren, este cuadernito es de 1998, lo hice yo cuando yo estaba en la secundaria estudiando. Pregunto, ¿es una fuente primaria o secundaria? Una fuente primaria. Una fuente primaria. ¿Qué se ocupa para que sea una fuente secundaria? Que otra persona haga un libro sobre lo que usted escribía en este libro. Así es, muy bien. Bueno, voy a anotar a Rubí. ¿Cómo apellida Rubí? Aquí está Rubí Guadalupe Godoy. Muy bien, también ella estaba en todas las clases. Bueno, entonces fíjense bien, ustedes, bueno, vamos a ver primero la presentación, luego me dicen si pudieron llevar a la clase, traer a la clase más bien una fuente. ¿Qué es la historia? Es una interpretación, es una escritura sobre algo que ocurrió en el pasado, ¿sí? Pero la historia no yo me pongo a pensar y la escribo, no. La historia se escribe si yo tengo fuentes, si yo tengo fuentes primarias o secundarias también. ¿Por qué? Porque son evidencias de que algo pasó, de que algo ocurrió. Entonces, esas fuentes yo las tomo, las analizo y las pongo en un escrito. Por ejemplo, si tengo una fotografía, yo digo, en esta fotografía hecha en tal año, tomada por fulano fotógrafo, representa y ya digo quiénes están en la foto, en qué evento y cuándo, ¿sí? Entonces, a través de evidencias, a través de fuentes, yo puedo ir construyendo una historia, pero la historia es una interpretación. La historia, hay un dicho que dice, cada quien cuenta cómo le fue en la feria. Entonces, yo cuando escribo un libro de historia, yo lo voy a contar desde mi perspectiva, desde como yo entiendo lo que ocurrió antes, ¿ok? A ver, le pido a alguien que cierre su micro, por favor. A ver, es que a veces entran, bueno, ahí cierran todo su micro. Bien, entonces continúo. ¿Qué es una fuente? Todo aquello que nos proporciona información sobre las personas en el tiempo. Si yo voy, por ejemplo, a estudiar el porfirismo, ¿qué voy a ocupar? Videos, entrevistas, fotos, armas, monedas. ¿De dónde? Del porfirismo. Son objetos que me dan información sobre las personas en el porfirismo. ¿Ok? Entonces, yo para hacer una investigación tengo que tener evidencias, tengo que tener objetos de esa época. Entonces las fuentes las voy a dividir en primarias y secundarias y son fuentes para que yo escriba una historia. Por ejemplo, si voy a hacer la historia de mi familia o voy a hacer la historia de mi abuelo, ¿qué ocuparía yo para hacer la historia de un familiar, de un abuelo? A ver, ayúdenme. Yo sé que ocupo fuentes primarias y secundarias, pero si yo quiero escribir la historia de mi abuelito, ¿qué ocupo? ¿Qué tengo que tener? Saber más de su vida. Fuentes de su vida, ¿como cuáles? Donde Un diario. Un diario, puede ser un diario. ¿Qué más? Podemos hacerle unas entrevistas. Ajá, ok. Si la persona está viva, la Usar puedo imágenes. entrevistar. Si la persona está viva, la puedo entrevistar. Si no está viva,
utilizo imágenes como dice Ellen, pero si la persona no está viva, también puedo entrevistar a personas que la conocieron, ¿ok? ¿Sí? Nosotros dos. Bueno, entonces voy a continuar. Entonces, esas son las fuentes, todo aquello que me proporciona información sobre una persona. Pero yo, como una persona que está escribiendo una historia, voy a escribirla como yo pienso que es, no como lo que ocurrió, sino como yo quisiera que hubiese ocurrido. Cuando yo entrevisto a una persona, también estas personas me van a decir cómo ellos piensan que ocurrió tal evento, pero no me van a decir realmente cómo pasó, sino cómo ellos lo entienden. Entonces, los libros de historia y todas las fuentes son interpretaciones, ¿ok? Bueno, entonces, a ver, en la pantalla yo tengo un documento fechado en 1878. ¿Ese documento es una fuente primaria o secundaria? Primaria. Una fuente primaria, ¿verdad? Muy bien. Ahora, este mapa, seguramente del siglo XVI, ¿será una fuente primaria o secundaria? ¿Mm? A ver, vayan ingresando con su audio cerrado, por favor. Con su micro cerrado, perdón. Este mapa, si es de la época, entonces también vamos a decir que es una fuente. ¿Es una fuente de qué tipo? Primaria. Primaria, ¿verdad? Entonces, la clasificación de las fuentes va a ser fuentes audiovisuales. Por ejemplo, una computadora viejita es una fuente primaria. Los edificios antiguos, por ejemplo, del Coliseo Romano, es una fuente primaria. La ciudad de piedra de Stonehenge en Inglaterra es una fuente primaria. La escritura de Egipto es una fuente primaria de hace 2000 años. Los libros viejos también una fuente primaria. Los videos son fuente primaria. Cuando yo escribo algo sobre estas fuentes, me resulta una fuente secundaria. Bueno, a ver, ustedes, a ver, en esta parte, muéstrenme una fuente primaria o secundaria que hayan llevado, que hayan traído a la clase. Muéstrenla. A ver. A ver quién trajo algo. Una fuente primaria o secundaria. A ver. A ver. Entonces, Laura ¿Quiere Dayana. que le expliquemos? Sí, vamos a comenzar con Laura Dayana. Laura Dayana, si puedes mostrar tu foto así, porfa. La muestras así y dices de qué año aproximadamente es la foto y qué es lo que estamos viendo. A ver, explica la foto, Laura. Muy bien. Entonces, fíjense bien, son objetos con historia, son objetos con memoria que nos remiten a un pasado. En este caso es un pasado reciente. Yo aquí tengo un cuadernito, un pasado que para mí es reciente, pero para ustedes es un pasado remoto, desde 1998. Ustedes no nacían. Entonces es una, se ríe el Alex, es una evidencia, por ejemplo, de que yo estudié. ¿Cómo compruebo también de que yo estudié? Pues con mi título de la licenciatura, con mi título de la maestría, yo compruebo que estudié y esas son evidencias. Liz, ¿trajiste algo a la clase? ¿Alguna fuente primaria o secundaria? A ver, aparte de la foto La que... fuente que yo traje son fuentes audiovisuales, A ver, que son imágenes, ya que nos van a servir como recuerdo para, pues, para mi vida quizás, o la de mi familia. También son de kinder y algunas de ellas traen como la fecha cuando fueron tomadas. Esta fue de 9 de mayo del 2013 ¿apareces tú ahí? o esta de hace 8 años.
Ok, a ver, el anterior. que fue el 18 de octubre del... Ajá. ¿Qué tiene? La foto anterior, a ver, si la vuelves a mostrar y nos dices qué es. Ajá, si nos explicas qué evento es y en qué fecha. Ah, dice acá que fue una participación en juegos donde requieren desplazarse, requiriendo centrar y coordinación de su cuerpo, Ok. que fue en el kinder, Ajá. Ah, es tuya, apareces tú allí. ajá, con mi mamá. Muy bien. Ah, bueno, Y estas ya son más recientes con mi familia y va a ser como una fuente histórica para mi familia de recuerdo. así es. Muy bien, gracias. A ver, ¿alguien más? Ah, bueno, Alexa tiene ahí una fuente. A ver, ¿es primaria o secundaria? A ver. Es primaria. Tengo como 2 años, 3 con él. Y es primaria porque ya salió como este cuento en la vida real. Ya lo hicieron. Muy bien. ¿Cómo se llama? A ver, ¿puedes leer el título? Gaby Chicles de Canela. Muy bien. ¿Cómo dices que llegó a tu poder? ¿Cómo fue? Estaba en la biblioteca de mi escuela y la estaba leyendo y de ahí mismo de la biblioteca me dijeron que me lo podía llevar. Ah, bueno, fíjate que así me han regalado también a mí algunos libros. Bueno, ¿alguien más, jóvenes? Valeria, Ah, ¿volviste? a ver, ¿alguien más que nos pueda mostrar una fuente primaria o secundaria que haya traído a la clase? A ver, Yo también traje una fuente secundaria. a ver. Traje que es un atrapasueños, que para mí es una fuente secundaria, ya que los atrapasueños se investigó un poco y se hicieron en la década de los 60 por una comunidad ojigua, la cual la empezó a vender, ya que quería que atrapaba las pesadillas y se iban con el primer rayo de luz. Y sería una fuente primaria si fuera el atrapasueños original, pero simplemente es como una copia. Y aquí trae un poco de la historia del atrapasueños, que fue hecho a mano y en México. Ok, pero fíjate bien, ¿esa copia de qué año es? ¿Ese que tú tienes de qué año será? Porque puede ser una fuente primaria también. No dice, Ok, entonces habría que investigar de qué año es, porque por ejemplo, ¿qué tal si es de 1960? Puede ser también una fuente primaria. Ok, bueno, a ver, jóvenes, ¿alguno que haya traído una fuente secundaria? ¿Nadie? ¿No? Bueno, entonces continúo. Vamos a seguir con lo de las fuentes secundarias. Fíjense bien, ahora la pregunta, los mitos, las leyendas, ¿son fuente primaria o secundaria? ¿Cómo surgen los mitos? Los mitos son tradición oral. La gente cuenta algo a algún familiar y este familiar lo cuenta a otro, así se va transmitiendo. Así como lo escucharon, así lo han transmitido, ¿ok? Sin interpretación. Entonces, los mitos y las leyendas son fuente primaria o secundaria para un investigador. primaria. Primaria. A ver, la primera persona que dijo primaria, ¿por qué? Porque es algo que alguien escuchó primero y lo fueron diciendo, entonces ahí se vuelve secundario. Muy bien.
¿Qué ocupo para que sea fuente secundaria? Que sea contado por otra persona o O varios. escribir un libro sobre esa leyenda, ese cuento. Así es. Ajá. Entonces, si yo como investigador agarro todos los mitos y las leyendas sobre la Llorona eh, y hago un libro sobre las diferentes interpretaciones, perdón, hago un libro donde yo interpreto las diferentes versiones de la Llorona, entonces ya es una fuente secundaria. Pero ¿qué es una fuente primaria? Escuchar las diferentes versiones. Las diferentes versiones son fuente primaria. Cuando yo escribo un libro sobre esas versiones, ya es una fuente secundaria. Por ejemplo, aquí en Culiacán, entre Paliza e Hidalgo, atrás de Catedral, yo vi en un periódico del noroeste de 1978 que había como un, como un túnel, fíjese. Se ve como un túnel en el periódico. Y dicen que en Culiacán está la leyenda de que hay túneles abajo de la ciudad. También hay otras leyendas, por ejemplo, como la de Malverde, o por ejemplo, Lupita, la novia de Culiacán, que es una señora que se enloqueció, que murió su pretendiente, algo así. Hay diferentes versiones sobre Lupita de Culiacán. Las versiones son fuente primaria. Si yo escribo un libro sobre la novia de Culiacán, es una fuente secundaria. ¿Te parece a mí cuando no duermo, profe? A ver, miren, el altar. Por ejemplo, está San Miguel Arcángel. Todo lo que está en el altar de catedral, que data de Profe, 1880, sería fuente. Lupita fue la que mató a su novio. No sé, fíjate, esa versión no me la sé, pero ella se quedó mal de la cabeza porque se murió. Hizo una canción, profe. Hicieron una canción así. Ajá. Sí, entonces son las diferentes Soy yo cuando no duermo. Bueno, miren, vamos a continuar, miren. Observen bien la imagen al fondo de catedral. Esas imágenes son fuente primaria o secundaria. Todas estas imágenes, San Miguel, los santos, ¿son fuente secundaria o primaria lo que está al fondo? Primaria. Es fuente primaria, ¿verdad, Alexa? Porque viene de la época. Pues la historia así se hace, la historia es una interpretación, pero se basa en fuentes, se basa en documentos, entrevistas, piedras, armas, monedas, todo eso, toda esa información que me viene del pasado me permite a mí hacer historia. Por ejemplo, estas cabezas colosales de los olmecas me permiten a mí entender que hace mucho tiempo existieron los olmecas y ahí está una prueba material. ¿Cuál sería otra prueba? Escucharlos, por ejemplo, los mayas que están en el sur de México, que están en Chiapas, eh, Quintana Roo, Campeche, Yucatán, y en Centroamérica, en Guatemala, Honduras, El Salvador, Belice. Son personas que sus bisabuelos y los bisabuelos de sus bisabuelos vienen de los mayas. ¿Cómo podemos comprobar? No comprobar, sino ¿dónde están las evidencias de que los mayas existieron? Pues en las ruinas de sus ciudades, Bonampak, Yaxchilán, Palenque, Tulum, aquí está Tikal, es una fuente material de que existieron los mayas. Algunos libros dicen que desaparecieron en 1521, pero hay personas que dicen que descienden de ellos. Si yo le hago una entrevista a estas personas, ¿qué consigo? ¿Una fuente primaria o secundaria? Si le hago una entrevista a estos indígenas mayas. ¿Primaria? Es una fuente primaria, ¿verdad? Y más si le pregunto sobre sus costumbres, los miedos, a qué le temían sus antepasados, se convierte en una fuente primaria. ¿Ok? ¿Cómo sé que también estaban los aztecas? Porque están sus dibujos, sus calendarios y ellos hacían diferentes cosas. La cosmovisión mesoamericana tiene que ver con ello, con todas las tradiciones que ellos tenían, ¿ok? Entonces, hasta aquí lo dejaría yo. Nada más quiero mostrarles ahora la parte sobre las evidencias. Fíjense bien, esta evidencia me gustó mucho porque dense cuenta aquí, en esta evidencia, se puede ver en una sola foto, me mandó esta persona su trabajo. Es de Aileen Georgina Cárdenas. Le puso su nombre, grado de grupo, fecha, vienen las preguntas y viene un cuadro que yo les había puesto. ¿Ok?
A ver, entonces quiero también compartirles esta otra evidencia de trabajo. A ver, aquí está. Es una pregunta, es una serie de preguntas que yo le puse. Es una compañera de usted, me parece. Ahorita vamos a ver. Ya se va a, se va a terminar la transmisión. Les agradezco que hayan estado en la clase. Aquí está, miren. Es de segundo A. Paulina Jocelyn Ochoa, en una sola foto, en una sola imagen, me puso las preguntas, ¿sí? Y lo hizo muy bien. ¿Qué más, además del racismo y otras cosas, podemos nosotros investigar? Podemos investigar, aquí me contesta Mariana, que también podemos investigar nosotros los mitos, las leyendas y las historias de terror, ¿sí? Así me contesta Mariana. Y no pude descargar el trabajo de, a ver, ahorita voy a ver si tengo el trabajo de, ¿cómo es tu correo, Ellen? Ellen Paulette Chávez Herrera. Así. Voy a buscar. Y el correo es P. Espérame. Quiero Es que no lo... quiero mostrarles un trabajo que me mandó Ellen. A ver, si se termina la transmisión, pues nos estaríamos viendo el próximo viernes a la misma hora y con la misma liga. Seguimos en comunicación. Aquí está, miren, este es un trabajo de Ellen. Le puso colores, está muy bien la presentación. Dice, dibuja una fuente primaria, dibujó un disco y una computadora vieja. ¿Ok? ¿Sí lo están viendo? ¿Sí lo pueden ver? Sí. Bueno, bien jóvenes, entonces, Marely, bienvenida.